pues ya estamos de vuelta y vamos a iniciar nuestro tiempo de tertulia política, como todos los miércoles, en el que vamos a tratar numerosos temas de actualidad, a ver si nos da tiempo. Voy a presentar lo primero a nuestros invitados. Por una parte me acompaña Julio Liarte, portavoz de Populares en Libertad. Buenas noches. Buenas noches, Sara, encantado. También está Dunia Al-Mansuri, diputada de Coalición por Melilla, bienvenida. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Gregorio Escobar, portavoz del Grupo del Partido Socialista, gracias por venir. Encantado de estar aquí, buenas noches. Y Rosendo Quero, coordinador de Izquierda Unida en Melilla, bienvenido. Buenas noches, Sara. Bueno, el primer tema, sin duda, que vamos a tratar es el de la muerte a tiros de dos melillenses en aguas marroquíes a manos de una patrullera de la Marina Real marroquí. Me gustaría poner sobre la mesa lo primero, la reacción de nuestros parlamentarios y del delegado del Gobierno. Voy a recordar, solo hubo un breve comunicado de delegación del Gobierno el lunes por la mañana. Ayer el diputado por Melilla, Antonio Gutiérrez, presentó una pregunta en el Congreso para pedir información al Gobierno sobre lo acontecido. El presidente de la ciudad autónoma pidió ayer un minuto de silencio en el Senado y de momento la única información en torno a todo este suceso nos ha llegado de una única fuente, que es la Agencia Oficial de Noticias marroquí, la agencia MAP, que bueno, arrojaba un poco de luz a este suceso, pero siempre hay que ponerlo en entredicho porque, como digo, es una agencia oficial que procede de Marruecos. Mi pregunta es la siguiente. ¿Consideran acertada o acertados los pasos que se han dado por parte de nuestros representantes políticos en este caso? ¿Echan en falta a lo mejor una declaración o un manifiesto del ministro de Asuntos Exteriores? Señor Liarte. Por supuesto. En primer lugar, lamentar este desgraciado suceso que ha ocurrido, condenarlo con todas las fuerzas que podamos hacerlo, y nos parece increíble y lamentable que en pleno siglo XXI puedan ocurrir cosas como esta. Nos gustaría que nuestro ministro de Asuntos Exteriores, el señor García Margallo, por otra parte hijo adoptivo de la ciudad de Melilla, mantenga como mínimo una actitud igual de enérgica que la que ha mantenido este verano durante la crisis de Gibraltar, porque a ver si va a ocurrir que nos ponemos muy gallitos con los ingleses de cara a la prensa, porque sabemos que no va a tener ningún tipo de reacción aparte de esa, y después con Marruecos, cada vez que ocurre cualquier incidente, pues nos ponemos a dejarlo todo en sus manos, cuando no a aplaudirles de una manera descarada, como está haciendo este señor repetidamente, junto con el aplauso del delegado del Gobierno y sobre todo el presidente de la ciudad. Nos parece que todo esto es finalmente el asesinato de dos ciudadanos españoles, de dos melillenses, ocurrido en un país extranjero, en unas circunstancias poco claras, que sin duda podrían haberse evitado este tipo de acción, y que todo esto es necesario que nuestro gobierno, porque no podemos ser nosotros, tiene que ser nuestro gobierno, tiene que exigir al gobierno de Marruecos una investigación y que los culpables, por supuesto, sean detenidos y castigados debidamente. Señor Al-Mansuri, ¿está de acuerdo con lo que ha dicho el señor Liarte? ¿Están tardando en dar explicaciones? ¿Pueden tomar medidas? No solo es lo que te iba a decir, no solo están tardando en dar explicaciones, sino que entendemos que no se han tomado las medidas oportunas y mucho menos no se ha tenido la contundencia que había que tener en un incidente de este tipo. Estamos hablando de un incidente diplomático, estamos hablando que es un conflicto entre dos países que se entienden países amigos, teniendo en cuenta la situación de socio preferente de Marruecos en la Unión Europea, y no solo España tenía que haber hecho una condena contundente sobre lo que ha ocurrido, sino también la Unión Europea. Aquí la Unión Europea también tendría mucho que decir. Estamos hablando de un país, Marruecos, en el que no se cumplen los derechos humanos. Para ser socio preferente de la Unión Europea, lo mínimo que se debería exigir
es que se cumplan los derechos humanos. Aquí ha habido una vulneración de los derechos humanos, independientemente de cuáles fueran las circunstancias en las que se encontraban estos dos chicos en el momento del tiroteo. Eso nunca lo vamos a saber. La verdad nunca la vamos a saber. Todo pueden ser conjeturas. Cada uno puede tener su opinión particular de lo que puede haber ocurrido, sobre todo conociendo cómo funciona la policía al otro lado de la frontera, y eso lo dejo ahí. Ahí no pienso hacer valoraciones a ese respecto porque nunca sabremos la verdad. Pero sí que es cierto que tenemos un delegado del gobierno que lo que le caracteriza cada vez que hay un conflicto con Marruecos es la tibieza. Ayer lo decía yo, no podemos permitir que en conflictos de este tipo, o la entrada de la patrullera en la dársena pesquera, etcétera, etcétera, y todas las cosas que están sucediendo con nuestra frontera, este señor actúe de esta manera. Sin embargo, nos encontramos que ahora, para repeler las entradas de los inmigrantes, va a poner una sirga que lo único que va a producir es que estas personas que entren con más lesiones. O sea, no tiene una vara de medir lógica a la hora de afrontar los diferentes problemas que vayan surgiendo en nuestra ciudad. Y esto, aquí es donde tenía que haber demostrado este señor su talla. El comunicado que se produjo por parte de la delegación del gobierno el lunes por la tarde era un comunicado de vergüenza. Si yo hubiera estado en la delegación del gobierno, hubiera preferido no enviar absolutamente nada antes que dar a conocer ese comunicado en el que simplemente se limitaban a lamentar los hechos y a esperar que dieran explicaciones. No puedes esperar que den explicaciones, tienes que exigir las explicaciones y tienes que exigir que se haga algo al respecto. Señor Escobar. Yo creo que estamos ante un hecho gravísimo, es decir, 2 ciudadanos españoles han muerto por la intervención de una fuerza militar o por una fuerza policial en un país extranjero, y evidentemente esto exige, como dije el otro día, una investigación exhaustiva y con todas las garantías. Y evidentemente quien tiene que garantizarnos a los melillenses que esa investigación se va a llevar a cabo es nuestro gobierno a través del Ministerio de Asuntos Exteriores. Por lo tanto, nosotros creemos que hasta ahora lo único que ha hecho el Partido Popular y el Gobierno de la ciudad son medidas para intentar salir del paso, ¿no? Pero echa en falta, por ejemplo, una declaración del ministro. Por supuesto, digo, el PP ahora mismo lo que está haciendo es intentar salir del paso. Un comunicado absolutamente sin contenido de la delegación de Gobierno, en el que lamenta los sucesos, hombre, evidentemente, faltaría más, ¿no? Pero en el que no establece, no dice nada, no nos dice a los melillenses nada de lo que le va a exigir al Gobierno de España ni de lo que el Gobierno de España ya va a hacer. El señor Gutiérrez, que dice que va a tramitar una pregunta oral, vamos a ver. Es decir, estamos, como digo, ante un hecho gravísimo. Yo ayer, cuando intervenía en este tema, dije que le daba un voto, quería darle el beneficio de la duda al Gobierno del Partido Popular por una sencilla razón, porque es que ante unos hechos tan graves como estos, no me cabe en la cabeza que de forma inmediata el ministro u otro alto cargo del Ministerio de Asuntos Exteriores hubiera hecho una declaración completa sobre esta cuestión, diciendo qué es lo que saben hasta ahora y estableciendo qué medidas va a adoptar el Gobierno de España. Medidas, mire, exigirle al Gobierno marroquí que haga esa investigación exhaustiva y que dé garantías de que la va a hacer. Buscar medios de cooperación internacional que permitan que el Gobierno de España o autoridades españolas, vía diplomática o de cooperación policial, puedan tener presencia en esa investigación y que se aclaren los hechos, porque claro, estamos hablando de que hay que justificar por qué se produce la intervención, por qué se usa la fuerza y por qué se usa la fuerza con resultados letales. Es que esto es algo que en cualquier otra circunstancia, si esto se produce en cualquier otra circunstancia del país, yo estoy seguro de que el ministro, el secretario de Estado o algún alto cargo del ministerio ya hubiera dicho algo. Y precisamente que saca este tema, si no hubieran sido melillenses y hubieran sido de otra comunidad autónoma, por ejemplo, ¿puede haber algo entre Melilla, Marruecos, algo que haya condicionado el que no se den explicaciones, que se quiera tapar este asunto? Nosotros llevamos viendo con preocupación desde hace tiempo que las reacciones del Gobierno de España en todo lo que tiene que ver con la relación con Marruecos, en la que insistimos, tiene que haber, hay que buscar una buena relación, pero al final termina, yo creo que en verdaderos ridículos, ¿no? Esto, sin buscarle un antecedente, porque yo creo que esto es mucho más grave, en lo de la entrada de la patrullera en aguas jurisdiccionales, también persiguiendo una barca, que después no se ha sabido si se ha detenido a alguien o no, pues se metió hasta aquí. Y la reacción del presidente de la ciudad, del delegado del gobierno y del gobierno a través de una pregunta es que usted está todo perfecto y estupendo. Bueno, pues si al final estas son las reacciones que tenemos, pues uno se plantea, oiga, ¿qué va a ser lo próximo, ¿no? De eso vamos a hablar más adelante y de la actitud que está tomando Marruecos en este sentido, pero señor Quero. En primer lugar, lamentar la desgracia sucedida, ¿no? Las condolencias a la familia, porque ninguna persona se merece que sea tiroteada por ninguna policía,
Y evidentemente esto exige una explicación a más alto nivel del ministro con el gobierno de Marruecos, que den unas explicaciones claras y serias. Son 2 ciudadanos españoles en un país extranjero y tienen que dar explicaciones en Marruecos de los hechos. Esperemos la investigación de la autopsia de estas personas, esperemos los datos y tal. Yo esta misma mañana he estado hablando con uno de nuestros diputados, con Ricardo Sisto, sobre el tema, que ya sabe que lleva los temas de interior y esto, y estamos en ello viendo qué explicaciones da nuestro ministro a los españoles en general de este suceso. Pero profundizando un poco más en el tema, ¿por qué creen que no hay explicaciones por parte, por ejemplo, Marruecos del Ministerio siempre del Exterior? son como muy tibias, ¿no? Se producen hechos muy tibios, ¿no? Sin nada de comparar la pegada al policía. Pero no hablamos de un conflicto pesquero, por ejemplo, hablamos de un asesinato. Ya, esto es una cosa muy grave, pero además se producen reacciones muy tibias en hechos de importante, pero de mucha menor relevancia, evidentemente, pues la pegada al policía, no sé, y luego esos mismos señores que hacen ese tipo de actuaciones que se sabe, pasan y van y vienen a un lado de la frontera. ¿Y cómo es posible que un señor que hace una agresión, que hace una cosa menor contra un agente de autoridad, a los 3 días a la semana pasa a Melilla, va y viene y no le pasa nada? Esto nosotros tenemos que tener nuestras autoridades tienen que tener una seriedad sobre este tema. Y el respeto. Y la están perdiendo. Y la están perdiendo, evidentemente. Es decir, nosotros no podemos hacer lo de la patrullera y tantos accidentes que se dan y tal. Y luego, lo que bien decía, luego queremos machacar y condenar a los subsaharianos en una valla, ¿no?, que además es de todas maneras ilegal poner ese tipo de medida en una valla, porque definitivamente que provocamos lesiones. Nosotros somos un país que debemos de respetar los derechos humanos. Señor Liarte, decía antes, ¿por qué parece que se intenta tapar este asunto? ¿Por qué no ha salido el ministro de Asuntos Exteriores? ¿Por qué tampoco ha trascendido a nivel nacional en los medios? Es que yo lamento decirlo, pero creo que el gobierno del Partido Popular se está equivocando mucho con sus relaciones con Marruecos, en las relaciones internacionales de España con Marruecos. Está intentando jugar a no molestar, a no hacer en ningún momento declaraciones agresivas, a intentar llevarse bien, pero en vez de llevarse bien como 2 socios en igualdad de condiciones, está mostrando una sumisión inaceptable hacia un país tercero como es Marruecos, y que en cualquier caso, cada vez que ocurre cualquier problema, sean los inmigrantes irregulares que pasan, sea por ejemplo el caso de la patrullera marroquí que entró en el puerto de Melilla, sea por ejemplo este caso, no se observan reacciones contundentes por parte del gobierno español. No estoy diciendo, por supuesto, declarar una guerra, pero se puede decir las cosas claramente, enérgicamente y como se tienen que decir, porque estamos defendiendo los intereses de España, que es un país importante dentro de la Unión Europea, y tiene que haber una relación basada en el respeto mutuo, si no nos estamos equivocando. Yo creo que en definitiva con esto están demostrando que conocen muy poco al interlocutor que tenemos en el otro lado, que es Marruecos. Es un interlocutor que entiendo yo que respeta, pero siempre y cuando uno se haga respetar, y uno se hace respetar siendo serio, exigiendo y sobre todo cuando hay una serie de compromisos mutuos, recordándolos continuamente y obligando a la otra parte a que los cumpla. Sí, pero parece que esto no llega. A mí hay algo que me llama mucho la atención y has hecho tu mención ahora mismo, y es que no ha trascendido la noticia. O sea, más allá de las fronteras de Melilla, la noticia parece que no existe. Yo ayer podía ver en un informativo nacional, en los subtítulos que ponen en la parte de abajo, hacer mención al hecho, pero nada más. Nada más. Y es lo que más me llama la atención. Es un tema lo suficientemente importante, como he dicho antes, para que fuera una noticia internacional, no solo nacional. Es un hecho gravísimo y no entiendo el porqué. No entiendo el porqué. Y por otro lado, otro tema que me resulta ya tan obvio y tan claro es que Marruecos le está perdiendo el respeto a España. O sea, Marruecos no está respetando la soberanía española sobre Ceuta y Melilla y sobre sus súbditos, que es lo peor. Aquí hay que recordar que Marruecos considera a todo melillense y ceutí nacidos en territorio español por tener un antepasado de origen marroquí, y en nuestro caso de origen amazigh, los considera marroquíes. De ahí el comunicado de la Agencia de Información marroquí, en la que a lo que más hincapié se le hacía en la información era que
conservaban la marroquí. nacionalidad Sí. marroquí. Era como diciendo, bueno, a mí nadie me puede decir nada porque son súbditos míos y con mis súbditos hago lo que quiero. Eso es uno de los temas que más me llama la atención y no entiendo por qué España se está manteniendo un poco como al margen. Estamos en disposición de exigir, porque es un grave atentado contra la soberanía española y contra dos súbditos españoles. España está puede exigir y Marruecos tendrá que agachar la cabeza, porque es que los que han cometido el error son dos policías marroquíes. Es que, claro, también está en juego no solo lo que puede dar de sí en torno a este dramático suceso, sino la seguridad de los melillenses que siguen yendo. Hombre, claro, es que hay que tener en cuenta que los zona. melillenses pasamos a diario a la frontera. ¿Qué seguridad puede tener un melillense que cometa una infracción de tráfico en Marruecos? Es que ya da miedo pasar. Sí que es cierto que los melillenses pasábamos al otro lado de la frontera con una tranquilidad absoluta, prácticamente pensábamos que estábamos en nuestro país, vamos y venimos porque lo vemos con una naturalidad total y absoluta, pero ahora te da miedo cruzar la frontera porque es que no sabes a lo que te puedes enfrentar y sobre todo con esto han demostrado cuál es la consideración que tienen sobre hacia el 50% prácticamente de la población melillense. O sea que tenemos que tener muchísimo cuidado y yo insisto que se han sentado unos precedentes a lo largo de los últimos años. ¿Qué es lo que está desembocando en esto? Ya acordaros cuando el tema de las extradiciones, nosotros lo decíamos, hay que tener mucho cuidado con las extradiciones porque estamos sentando un peligroso precedente y es la no consideración que tiene Marruecos hacia determinados ciudadanos españoles. Y eso es un precedente que se ha sentado. Y eso es un tema que España tiene que exigir a la agencia de noticias marroquí que retire ese comunicado, porque ese no es el comunicado real. Claro. Tienen que explicar lo que ha ocurrido sin tener que hacer hincapié en la nacionalidad, en la doble nacionalidad que ellos dicen que tenían estos ciudadanos que son nacidos en Melilla. Bueno, yo sobre el tema de las extradiciones ha habido dos procesos. El último de este tiempo que el gobierno del Partido Popular en principio admitió que incluso dos ciudadanos que eran españoles de origen pudieran ser objeto de por lo menos el proceso de extradición en base a que incluso Marruecos los pedía como ciudadanos españoles, ¿no? Lo cual es bastante inaudito. En el caso de la extradición que se produjo hace unos años, Mohamed El Bay no fue extraditado a Marruecos porque tenía documentación española, porque tenía nacionalidad española y el gobierno se negó a extraditar a una persona. Ese no era el caso de Ali Arras, que era nacional belga, que tenía que haberlo protegido Bélgica, pero en el caso de Mohamed El Bay, cuando Marruecos lo pide su extradición, incluso la Audiencia Nacional dio carta vía libre, pero el gobierno se negó precisamente por garantizar la seguridad jurídica de los ciudadanos españoles en Melilla, ¿no? Y en este sentido yo creo que es evidente que aquí hay dos intereses en juego fundamentales. Por un lado, el interés legítimo e inmediato de los familiares de las víctimas a que se esclarezcan los hechos y a que se depuren todas las responsabilidades en una cuestión como esta. Pero evidentemente aquí también se está jugando el interés general de todos los melillenses, tanto de los melillenses de Amasí como de los no Amasí. Quiero decir, porque al final de lo que estamos hablando es decir, mire, cuando se produce un hecho de esta circunstancia, tu Estado te tiene que proteger y la protección que te tiene que dar tu Estado es exigir que se depuren todas las responsabilidades posibles cuando dos ciudadanos mueren como consecuencia, además, como decía antes, de una intervención de unas fuerzas oficiales de un determinado país. No estamos ni siquiera hablando del asesinato a manos de un privado de otro ciudadano y que por tanto también hay derecho a una investigación, pero bueno, aquí estamos hablando de que hay una intervención del ejército o de la fuerza policial marroquí y eso evidentemente estamos hablando de responsabilidad directa de un Estado. Sí. Y esto hay que depurarlo. Esto no se puede, como decía antes, sobre esto no se puede echar tierra encima, sobre esto no se puede intentar salir del paso y decir, como con el tema de la patrullera, aquí no ha pasado nada, mire, estos son acuerdos internacionales, tal, que yo tampoco me creo, porque hay instrumentos de cooperación que no se han cumplido, pero sí, sobre esto no se puede hacer. Yo, en este sentido, desde luego, estamos esperando a que haya una reacción del gobierno, si no tomaremos, desde luego, medidas en el asunto respecto a la exigencia de esas responsabilidades y a la petición de explicaciones, pero es que de verdad, o sea, yo no me cabe en la cabeza que el gobierno de España no haya hecho ya algún tipo de declaración formal en el sentido de decir, como digo, qué sabe y qué va a hacer. O sea, yo ayer lo decía y lo decía de verdad con esperanza de que pasara. Decir, mire, yo espero que el delegado del gobierno, aparte de este comunicado, que puede ser un comunicado de primer momento porque todavía no tiene un conocimiento claro de las cosas, aunque ya había pasado un periodo de tiempo que yo creo suficiente, pero que tiene
que salir a explicarle a los ciudadanos, como bien decía Dunia, decir, oiga, a los ciudadanos que mañana están pensando en irse a Marruecos o no, le tendremos que explicar, decir, oiga, mire, que esto se va a investigar, que se va a aplicar toda la fuerza de la ley. Que no. Yo en este tema de las relaciones con Marruecos nunca he creído en la bravuconada, porque yo creo que no son las relaciones países, pero entre eso y no pedir explicaciones hay un paso, hay un abismo, es decir, porque además hay formas de pedirlo, formas diplomáticas, formas de derecho internacional que están ahí y que todos los países respetan y deben respetar. Y esa es la cuestión. No, solamente ya ampliar que, como bien se ha dicho, España tiene que garantizar su seguridad jurídica a todos los ciudadanos que con la cercanía pasamos a Marruecos como país amigo, como país de relaciones comerciales, y España debe exigir una garantía jurídica de todos sus ciudadanos cuando vayamos a Marruecos. Bueno, hay una cosa que ha dicho Dunia que me ha llamado la atención, y es que nunca se va a saber la verdad de lo sucedido. ¿Opinan lo mismo? ¿Creen que va a ser así? Pues lamentablemente es posible, es bastante probable, porque hay que tener en cuenta que Marruecos es un país que se llama a sí mismo democrático, pero es más para intentar dar una apariencia de cara a una posible integración en el futuro en la Unión Europea, que es la realidad. Hay que tener en cuenta que es un país prácticamente opaco en cuanto a su administración. Es un país que está quejado de múltiples problemas de corrupción, de cohecho de sus funcionarios, y que cada vez que un caso de esto es conocido e incluso denunciado, pues nunca más se sabe. Es que no se habla ni siquiera en los medios de comunicación, es que no se conoce qué es lo que ocurre con alguien que presenta una denuncia, y mucho me temo que esto será así. Solamente se mueven cuando se tienen que mover y cuando se ven obligados a hacerlo por una serie de presiones. Desgraciadamente, este tipo de presiones, lo que estamos viendo es que España, al menos con este gobierno, lo está demostrando, y probablemente con el gobierno anterior, pues si exigía ese tipo de respuestas, esas respuestas no se daban de una manera adecuada, al menos como lo entiendo yo. Y sí se hace cuando interviene un tercer país, por ejemplo los Estados Unidos, por ejemplo Francia o algo por el estilo, ¿no? Bueno, esperemos que al menos en las autopsias se pueda recabar algo más de información. Es decir, por un lado tenemos una versión oficial o semioficial que haya salido. Yo entiendo que es verdad que podemos tener dudas de que realmente pues lleguemos a conocer del todo la verdad. Por eso digo, hay instrumentos de cooperación internacional para que en el desarrollo de la investigación participe el país del que son víctimas los ciudadanos, en este caso. España podría tener su equipo que fuera a Marruecos a investigar. Y después, evidentemente, yo entiendo que, y me imagino que eso si no se está haciendo ya, se va a hacer. Es decir, cuando dos ciudadanos españoles mueren de forma violenta en un país extranjero, aunque el hecho se haya producido fuera de nuestra jurisdicción, lo lógico es que se hagan las autopsias de esos ciudadanos cuando llegan a nuestro país, precisamente para responder, entre otras cosas, al interés de la familia, que tienen derecho a saber lo que ha ocurrido. Esas autopsias nos pueden dar información, yo creo que importante, respecto a si es coherente la versión que se está dando desde el otro lado. Es decir, evidentemente, hoy por hoy pues se puede saber si los disparos se efectúan a corta o a larga distancia, si los disparos han impactado de frente a la gente que ha fallecido o no. Es decir, puede por lo menos darse una información que aborde algo de luz, y a partir de ahí, evidentemente, con esa información en la mano, de luego el gobierno español tendrá todavía más argumentos para poder exigirle al gobierno marroquí que lleve a cabo una investigación exhaustiva, ¿no? Es decir, dentro de lo que digo, así, de los acuerdos internacionales que permite esa cooperación policial y judicial, y que igual que se tiene con Marruecos, cuando Marruecos pues en un momento dado persigue a personas que han cometido delitos en su país, en otros países como España, otros países europeos, pues Marruecos también debe tener cuando se han producido situaciones que afectan a ciudadanos de esos países. Yo creo que ahí es donde hay que jugar una parte fundamental de toda esta cuestión. Y desde luego esa es la exigencia mínima que hay que hacerle al gobierno de España, ¿no? Todo lo demás, como digo, será intentar salir al paso por otra serie de circunstancias, pero esto mínimo se tiene que hacer y se tiene que dar a conocer, ¿no? Señor Quero. Pues nada, que también yo supongo que Marruecos de vez en cuando en ciertos actos nos da como un aviso a navegantes para saber a dónde estamos y en qué relaciones tenemos.
con el país vecino. Y esto menudo aviso a navegantes, madre mía. Aviso, porque es una forma de decir que ellos hacen lo que hacen y saben que no van a tener una respuesta contundente. Ya está argumentado varias veces, con un montón de incidentes que tenemos, y bueno, ellos no se cortan un pelo en actuar de cualquier forma contra ciudadanos españoles. Por lo tanto, habrá que tener una respuesta en la misma medida. Es que simplemente viendo las imágenes que estáis poniendo ahora mismo, llama muchísimo la atención que si iban en una balsa neumática y querían darle el alto a estas personas porque no dispararon contra la balsa y simplemente se habría producido su detención. O sea, esto sinceramente huele mal, esto es un asunto sucio. Es un asunto sucio y efectivamente está involucrado un Estado que debería ser el primer interesado en aclarar este asunto. Efectivamente. Bueno, no sé si como partidos políticos de Melilla, al ser los dos jóvenes fallecidos de Melilla, van a pedir explicaciones a nivel local, a pesar de que formaciones a nivel nacional pues las exijan en el Congreso, pero a nivel local van a pedir algún tipo de explicación en algún foro, en la Asamblea. No sé si se lo han planteado. Señor Liarte. Bueno, nosotros estamos lógicamente dando en primer lugar las condolencias hacia los familiares y los padres, son incluso amigos personales, etcétera, y por supuesto ahora estamos iniciando, cuando se están conociendo los hechos, a expresar nuestras opiniones libremente y a exigir las responsabilidades que creemos oportunas. Ahora, digamos, la pelota en este desgraciado suceso y en este desgraciado incidente político la va a tener los que están gobernando y que en función de cómo se desenvuelvan en los próximos días podremos adoptar o no algún tipo de respuesta o acción política adecuada a exigir ese tipo de responsabilidades. ¿Desde Coalición por Melilla? Hombre, a nivel local no nos hemos planteado absolutamente nada, ya que el gobierno de la ciudad no nos va a poder dar las explicaciones oportunas porque no tiene las herramientas necesarias para ello. Sí que podemos exigir por parte de la Asamblea al gobierno de la ciudad que inste al gobierno de España a que tome las medidas oportunas, exactamente. Pero desde el gobierno local sí que es cierto que no se puede hacer absolutamente nada. Sí que podrían de vez en cuando medir sus palabras y medir lo que dicen, porque no entiendo algunos comentarios de algunos responsables políticos del gobierno de la ciudad de ayer, por ejemplo, en Twitter y en redes sociales, en la que prácticamente a los que habíamos condenado el hecho y a los que habíamos pedido una respuesta enérgica ya nos acusaban de todo tipo de cosas. De obtener réditos políticos. Yo aquí tengo que decir claramente que todos los miembros de Coalición por Melilla y yo misma hemos hablado desde la indignación como ciudadanos españoles y poniéndonos tanto en el lugar de esa familia como de cualquier melillense que cruce la frontera. Por lo tanto, no me parece acertada la actitud del gobierno en este sentido. Por un lado, nos dicen a nosotros que no tenemos por qué hablar del tema, ya les falta solo ponernos una mordaza y decirnos que les pidamos permiso para ver de qué temas tenemos derecho a hablar y de cuáles no podemos hablar. Y por otro lado sale el señor Marín exigiendo lo mismo que hemos exigido nosotros, o sea, poca congruencia. O sea, nos estáis acusando de intentar sacar rédito político porque estamos exigiendo contundencia, estamos exigiendo una investigación, estamos exigiendo que se tomen medidas, y por otro lado pues nos tachan no sé de qué por haber exigido todas estas cuestiones. ¿Opina lo mismo, señor Escobar? Porque también las críticas iban hacia el Partido Socialista. Lo que pasa es que esto ya es una constante en este gobierno, ¿no? Es decir, cada vez que desde un grupo político de la oposición pedimos explicaciones, pues llega el insulto de forma inmediata, ¿no? Yo creo que ya, uno tiene a veces la impresión de que ya tienen los tuits, ya lo tienen casi en memoria, ¿no? Y que cada vez que ¡pum!, le da ya sale, ¿no? Porque es que parece siempre, lo cual me parece que es también, yo creo que un ejemplo de la poca calidad democrática de este gobierno, porque realmente quienes, desde el Partido Socialista y de lo que he leído de otros grupos que han salido, en ningún caso se ha salido nada más que a exigir lo que es lógico y es de derecho para los melillenses, que es que nuestro gobierno nos proteja y que pida explicaciones. A nivel local, hombre, yo lo que dije ayer cuando hablé de esta cuestión es que, claro, esto digamos que todavía estamos en un proceso muy temprano de toda esta cuestión, y lo que desde luego ya le exigía al presidente de la ciudad es que como representante de todos los melillenses inmediatamente se pusiera en contacto con el ministro de Asuntos Exteriores y le exigiera que diera las explicaciones correspondientes.
Es decir, ¿esto se le puede exigir al presidente de la ciudad? Por supuesto. Por supuesto, es decir, el presidente de la ciudad dice y saca pecho permanentemente que él representa a todos los melillenses. Como representa a todos los melillenses, es el que habla con el gobierno y que habla con todos los ministros para todas las cosas. Pues mire usted, para las duras y para las maduras. En este caso, desgraciadamente, para las duras. Y estamos hablando además de un ministro como el señor García Margallo, que ha pasado temporada en Melilla, que ha sido objeto de honores en la ciudad, precisamente, según el señor Imbroda, porque teníamos el mejor embajador ante el gobierno de España que se podía tener, porque conocía perfectamente la realidad, porque tenía una sensibilidad absoluta hacia Melilla, que era el señor García Margallo. Bueno, pues mire, esto está muy bien para darle una medalla o para darle un título, y en el momento en que es necesario exigirle, porque tampoco estamos exigiendo ningún trato de favor, exigirle lo que es de ley, pues que se haga. Y yo entiendo que lo que no puede decir el presidente Imbroda es que él no tiene contacto directo con el ministro para plantearle la necesidad de esto. Cualquier otro presidente autonómico de cualquier otro estaría ahora mismo encabezando las exigencias, pero encabezándolas de verdad, no dando una rueda de prensa para callar voces, no mandando un comunicado para que esto tal y ahora no. Estaría exigiendo inmediatas explicaciones y no tramitando una pregunta, no, mire usted, que vaya el ministro y explique la cuestión. Yo lo que me pregunto, perdonar el inciso, es si las circunstancias hubieran sido otras, ¿cuál hubiera sido la reacción del gobierno de la ciudad? ¿Circunstancias en qué sentido? En cuanto a color político, en cuanto a otro color político en el gobierno de la nación. Me hubiera gustado saber... es que no me gusta hacer este tipo de comparaciones porque estamos hablando de vidas humanas, pero hay que hacerlas, o sea, hay que ponerlo sobre la mesa. Hubieron incidentes en la frontera menores en comparación con esto, donde el gobierno de la nación era otro, no era el Partido Popular, y casi que es que nos estaban quitando Melilla, casi que es que la gente estaba haciendo las maletas para irse a vivir a la península porque Marruecos nos invadía. O sea, y ahora nos encontramos con incidentes graves de verdad, graves realmente. No quiero quitar gravedad a lo ocurrido en la frontera en esos momentos, porque también tenía su gravedad, pero comparando, o sea, el nivel de gravedad no es el mismo. O sea, son situaciones totalmente distintas. Y todo queda en anécdota, como dice el señor Marín, que últimamente utiliza mucho esa palabra. No se puede permitir. También es desgraciadamente una constante ahora mismo. Hemos pasado de un gobierno del señor Imbroda, ha pasado en este tema. Es que el señor Imbroda, antes de las elecciones de noviembre de 2011, hablaba de que, y justo unas semanas después de las elecciones, dijo aquella frase: Rajoy le va a enseñar a Marruecos el camino de la contundencia o el camino de la firmeza. ¿Eso cuándo? ¿Hace un año? Yo creo que estaría casi ya dos, ¿no? Porque estamos casi en la mitad de la legislatura. Vuelvo a decir, no soy amigo de las bravuconadas en las relaciones internacionales. Creo que hay formas de ser exigente, firme y contundente sin llegar a la bravuconada. Pero es que en el caso del señor Imbroda hemos pasado de la bravuconada a, permítame una expresión un poco a la bajada de pantalones. Y es que esto, si el señor Imbroda, el incidente de la patrullera, en la entrada de la patrullera en las aguas jurisdiccionales de Melilla, yo creo que marca un punto de inflexión. Es decir, que el presidente de la ciudad salga, además, también con insultos, y además con tonterías como decir: ¿ustedes qué quieren? ¿Que ametrallemos a la patrullera? ¿Que detengamos a los gendarmes? Hombre, mire usted, no. Pero que, claro, porque hablaba de evitar un conflicto diplomático. Mire, no, pero si es porque que vinieron armados. Si es que hay formas de ser exigentes en las relaciones internacionales que no pasan por ametrallar a nadie. Y no quiero establecer comparaciones desgraciadas con este caso, pero quiero decir que en este tema, y no solo en esto, es decir, si lo estamos viendo en cuestiones como la exigencia de inversiones, todas estas cuestiones, es decir, pero yo entiendo, fíjese, no me cabe en la cabeza que... Puedo entender que en el juego político el señor Imbroda dé un giro de 180 grados en cuestiones de inversión, en cuestiones tal. No lo legitimo, no lo justifico, me parece una tradición almeriense, pero es que aquí estamos hablando de la vida de dos españoles. Es que ya, más allá de esto, ¿qué podemos esperar? Lo primero que tiene que hacer un delegado del gobierno es ganarse el sueldo, que para eso se lo pagan, y creo que en este caso no lo hace. Supongo que como está a la mitad de la legislatura y sabe que no va a cumplir otra, pues por lo menos sigue haciendo lo que hace. Eso, todas las críticas son pocas, porque es fácil atacar al débil,
es fácil criminalizar al subsahariano cuando entra porque viene agresivo, es fácil criminalizar a un lado y sin embargo cuando se produce otro tipo de incidente se utiliza otra vara de medir muy aséptica y muy amable y demasiado diplomática. Bueno, se nos ha acabado el tiempo. Yo no sé si tienen algún mensaje final que quieran trasladar sobre este asunto que, bueno, ha copado toda la tertulia política y realmente es importante. Es bastante importante, casi llevamos una hora, o sea que, señor Liarte, no sé si quiere lanzar algún mensaje final. En primer lugar, un mensaje de ánimo e intentar confortar, dentro de lo que es imposible hacerlo, a los familiares y a los amigos de estos ciudadanos de Melilla. Decirles que en su recuerdo y por todos los que somos representantes políticos ahora mismo, lo que tenemos que hacer es trabajar para exigir unas responsabilidades políticas, fundamentalmente y exclusivamente al Reino de Marruecos. Eso se tiene que hacer a través de nuestro gobierno y para eso hay que ponerse serio y se tiene que producir además de una manera inmediata. Señor Mansouri. Bueno, yo al igual que Julio me sumo a las condolencias hacia los familiares, amigos y a todos los melillenses en general, porque esto ha sido una desgracia para todos los melillenses. Y voy a ser muy escueta y voy a resumir el final de mi intervención en una palabra: contundencia. Señor Escobar. Bueno, por supuesto que compartir el dolor de los familiares de las víctimas, ya lo dijimos ayer, desde luego son los primeros en los que hay que pensar en este momento y exigir, Dunia dice contundencia, yo creo que lo que hay que exigir en este caso es justicia, es decir, que se cumpla, que se haga justicia en el sentido de que se investigue hasta las últimas consecuencias esta cuestión y que desde luego del Partido Socialista queremos creer que el gobierno de España en un tema como este y el gobierno de Melilla y los representantes de los melillenses en las instituciones no van a pasar por alto esta cuestión, no van a intentar torear este tema dando capotazos sin sentido y que al final, por lo menos desde el gobierno de España, se va a hacer una exigencia clara de una investigación exhaustiva en esta cuestión. Nosotros pues estamos esperando los resultados, como se ha dicho, de las autopsias que se están realizando y cuando tengamos esa información a la mano, le vamos a pedir explicaciones a nuestro gobierno de los resultados para esclarecer todos los hechos, por qué se han producido, qué circunstancias se daban en defensa de nuestros ciudadanos. Bueno, pues ojalá que sea así y sobre todo que haya celeridad en esta investigación para arrojar luz a todo lo acontecido, a este dramático suceso. Lo vamos a dejar aquí. Muchísimas gracias por acompañarme esta noche. Les espero el próximo miércoles en una nueva tertulia y a ustedes pues no me queda más que despedirme, decirles hasta mañana a las 10 de la noche en una nueva cita aquí en La Noche es Clave. Gracias por seguirnos. Adiós. Durante la crisis de Gibraltar, porque a ver si va a ocurrir que nos ponemos muy gallitos con los ingleses de cara a la prensa, porque sabemos que no va a tener ningún tipo de reacción aparte de esa, y después con Marruecos, cada vez que ocurre cualquier incidente, pues nos ponemos a dejarlo todo en sus manos, cuando no a aplaudirles de una manera descarada, como está haciendo este señor repetidamente, junto con el aplauso del delegado del gobierno y sobre todo el presidente de la ciudad. Nos parece que todo esto es finalmente el asesinato de dos ciudadanos españoles, de dos melillenses, ocurrido en información al gobierno sobre lo acontecido. El presidente de la ciudad autónoma pidió ayer un minuto de silencio en el Senado y de momento la única información en torno a todo este suceso nos ha llegado de una única fuente, que es la agencia oficial de noticias marroquí, la agencia MAP, que bueno, arrojaba un poco de luz a este suceso, pero siempre hay que ponerlo en entredicho porque, como digo, es una agencia oficial que procede de Marruecos. Mi pregunta es la siguiente: ¿consideran acertada
o acertados los pasos que se han dado por parte de nuestros representantes políticos en este caso? ¿Echan en falta a lo mejor una declaración? Buenas noches, Gregorio Escobar, portavoz del Grupo del Partido Socialista, gracias por venir. Encantado de estar aquí, buenas noches. Y Rosendo Quero, coordinador de Izquierda Unida en Melilla. Bienvenido. Buenas noches, Ana. Bueno, lo primero, el primer tema, sin duda, que vamos a tratar es el de la muerte a tiros de 2 melillenses en aguas marroquíes a manos de una patrullera de la Marina Real marroquí. Me gustaría poner sobre la mesa, lo primero, la reacción de nuestros parlamentarios y del delegado del Gobierno. Voy a recordar, solo hubo un breve comunicado de delegación del Gobierno el lunes por la mañana. Ayer el diputado por Melilla, Antonio Gutiérrez, presentó una pregunta en el Congreso para pedir información. Bueno, pues ya estamos de vuelta y vamos a iniciar nuestro tiempo de tertulia política, como todos los miércoles, en el que vamos a tratar numerosos temas de actualidad, a ver si nos da tiempo. Voy a presentar lo primero a nuestros invitados. Por una parte me acompaña Julio Liarte, portavoz de Populares en Libertad. Buenas noches. Buenas noches, Sara, encantado. También está Dunia Al-Mansouri, diputada de Coalición por Melilla, bienvenida. Muchas gracias, buenas noches. Un manifiesto del ministro de Asuntos Exteriores, señor Liarte. Por supuesto. En primer lugar, lamentar este desgraciado suceso que ha ocurrido, condenarlo con todas las fuerzas que podamos hacerlo, y nos parece increíble y lamentable que en pleno siglo XXI puedan ocurrir cosas como esta. Nos gustaría que nuestro ministro de Asuntos Exteriores, el señor García Margallo, por otra parte hijo adoptivo de la ciudad de Melilla, mantenga como mínimo una actitud igual de enérgica que la que ha mantenido este verano